Profe, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver, estábamos viendo lo que eran vectores, ¿o no? Sí, Sí, vamos a continuar con ello porque necesito hacer otro avance respecto de esa materia. Por ejemplo, ver el producto punto, ver el producto cruz. Pero antes de eso vamos a hacer otros problemas para mantener un mayor, digamos, acercamiento a esa situación. ya, profe, gracias. Ya. Don Cristian Ignacio Figueroa. Aló, don Cristian Ignacio. ¿Usted juega básquetbol o no? Profesor, no tiene micrófono. Ah, ya, Yo perfecto. juego básquet, profe. Usted se ha acercado al profesor Mella para que pueda practicar. ¿Yo? ¿Eh? No, pero tengo el número. Ya, pues Todavía no le quería hablar, ¿no? llámelo porque él necesita jugadores, le está complementando una selección, pues, y puede representar a la universidad. Así que hable con él. Me pidió que hablara con los alumnos. Por eso, como somos amigos, más que colegas somos amigos, entonces yo le transmito la información a mis alumnos, ¿me entiende? Ya, profe, ahí le voy a hablarle. Claro, dígale que le llama de parte mía y que están jugando y puede ir a practicar, también puede jugar en Valparaíso, porque él también tiene un club deportivo, entonces con ese club te juegan, creo que se llama Javiera Carrera, creo que juegan en Valparaíso, van a comenzar en octubre. Ya, Así profe, ahí le que, voy a hablarle. claro, Gracias. sería bueno, porque les dan almuerzo a los chiquillos, muchas veces les consigue almuerzo. Entonces hay una especie de beca por representar a la universidad, ¿me entiendes? Entonces creo que sería interesante que pueda estar ahí, vos. Hace deporte, representa a la universidad, puedo tener que le tenga acceso a almuerzo, ¿me entiendes? Entonces todo eso ayuda, vos. Así que hacer que se hable el profesor Mella. ¿Y cuándo dejan de... ¿De qué ¿Cuándo oye? empiezan los entrenamientos Ya de básquet? ya creo que están jugando ya. No sé Ya, digamos, profe, ahí le voy a hablarle. sí, los días exactos, pero trata de conversar con él, pues, porque, espérate, déjame, estoy buscando aquí. Porque puede suceder que, ya, ok. Vamos a comenzar entonces. Acá tenemos 8 tipos de esta guía de vectores, después más rato la subo si no la he subido. Dice, aquí hay algunos problemas. Dice si A vale 5i más 4j y B vale 5i más 6j. Encuentre la resultante, o sea, la suma, y la magnitud o módulo y la dirección y grafique. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es que estos dos vectores pertenecen al plano o al espacio. Al plano. Al plano. Por lo tanto, si yo los sumo, la resultante de esa suma debería darme con dos componentes. Entonces aquí está el problema, está desarrollado aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le llamo a la resultante al vector
R, que es la suma del vector A, ahí lo agrego, más el vector B. Y acá lo que hago, ¿cierto? Se suman las I con la I y la J con la J. Tengo 5I más 5I te queda 10I. Y 4J más 6J te queda 10J. Entonces ahí tienes la resultante. Y a esa resultante le calculamos la magnitud o módulo, ¿te das cuenta? Y ya sabemos, aprendimos el otro día que la magnitud o módulo de un vector es ¿cierto? La suma de las componentes de él al cuadrado. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso te queda 100, más 100 te queda la raíz de 200, y si tú colocas en tu calculadora la raíz de 200 te queda 14,14 UL. Y la dirección, decimos alfa, porque ocupo alfa igual tangente a la menos 1, abre paréntesis, la componente vertical que vale 10, partido por la componente horizontal que fue 10. Y eso te queda tangente a la menos 1 de 1. Por favor, comprueben que da 45 grados. Eso usted ya lo sabe hacer, lo enseñamos, lo aprendimos ayer. 45. Da 45 grados, profe. 45 grados, ¿cierto? Entonces, ya vimos, nos dimos cuenta que nuestra calculadora estaba en el sistema BEC, que si yo quiero la función inversa, entonces aprieto Shift, inverso, abre paréntesis, 10 partido por 10 cierra paréntesis, y me da el ángulo 45 grados. Y eso lo aprendimos ayer y hoy día lo estamos ratificando para que usted vea que está aprendiendo algunas cosas. Entonces usted está ya capacitado para sumar vectores, ¿cierto? Calcular la magnitud o módulo de un vector que es el porte de la flecha, además de eso calcular su dirección. Y aquí está la gráfica en cuestión. ¿Y por qué estoy en el primer cuadrante? Tengo el eje X y el eje Y porque la componente horizontal es positiva, vale 10Y. Recuerde que el vector unitario Y va a través del eje X y la otra 10J va hacia arriba, también positivo. Entonces lo que hago, proyecto esa línea y está el punto de intersección. ¿De dónde sale el vector? Lo dibujo. El vector sale del centro del sistema de coordenadas, del 0, 0, y va al punto de intersección de las componentes. El tamaño, el porte de esa flecha me vale 14,14, que podrían ser metros, centímetros, decámetros, pero como no lo estipula, le colocamos UL. Y el ángulo de elevación es de 45 grados. Entonces, así como también se grafican los vectores. Eso no lo hicimos ayer, ahora lo estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna duda de este problema. La dirección, profesor, ¿Sí? es la inclinación del ángulo, ¿no? Claro, es la inclinación del vector respecto del eje X. Recuerda que en trigonometría los ángulos se generan en sentido antirreloj, ¿cierto? En ese sentido. Ujú. Entonces tienes el primer Entonces la línea se cuadrante. levanta en sentido Correcto, antirreloj. el ángulo, a ver si lo puedo hacer aquí, pero déjame, lo voy a llevar lo voy a copiar y lo voy a llevar al Paint. Espera un poquito que esta cosa se cargue aquí. Entonces, ay no, no tuve la precaución de hacer eso. Y ahí estaría el ángulo. El ángulo va entonces en ese sentido. ¿Le queda claro? Es el ángulo de elevación. Si es un ángulo que está bajo la horizontal, es un ángulo de depresión. Ya, profe. Ahí quedó ¿Ya? claro. Listo. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente, vamos a pegar esto acá. Entonces normalmente los ángulos se generan a partir del eje horizontal X y van en este sentido. Entonces este ángulo cae en el primer cuadrante, si sobrepasa los 90 cae en el segundo cuadrante, si sobrepasa el segundo cuadrante, ¿cierto? Estaría en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. En este caso, ahí está el vector. Entonces usted ahora sabe graficar los vectores, sabe calcular el tamaño módulo del vector y también determinar su ángulo.
Vamos con el otro problema. Dice si A vale 5i más 4j y B vale 2i más 4j, encontrar la magnitud o módulo de un medio de A menos 3 por B. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que el primer vector A tiene dos componentes, el segundo vector tiene dos componentes, por lo tanto la operatoria de esto que está acá debería darlo con dos componentes. Entonces fíjese bien, por favor. Aquí lo que se espera, ¿cierto?, es poder practicar la multiplicación de un vector A por un escalar que es un medio. Y aquí también multiplicar, ¿cierto?, el vector B por un escalar. Y además la resta entre los vectores. Y una vez que uno determina todo lo que está al interior, le calcula la magnitud o módulo. Siempre cuando tenga una cosa de este estilo, vaya desde el interior hacia el exterior. Entonces, lo primero que voy a hacer es formar la mitad del vector A. Entonces tengo un medio de A, ahí coloco un medio, lo multiplico por el vector A que vale 5i más 4j. Y ese escalar, un medio, multiplica al 5 y multiplica también al 4. Entonces te queda un medio de 5i más un medio de 4j. Y si tú multiplicas 5 por un medio, te queda 2,5, ¿no? La mitad de 5 es 2,5i. Y la mitad de 4 es 2. Entonces te queda 2,5i más 2j. Entonces fíjate bien, por favor, tú ya tienes esa parte. Te la construiste. ¿Te das cuenta? Y ahora lo vamos a construir menos 3 por b. Y aquí está el menos 3 por b. Usted coloca el escalar menos 3, coloca el vector b, y el menos 3 multiplica al 2 y al 1, porque eso es j. Menos 3 por 2i, más por menos le queda menos 3 por j, y eso le queda menos 6, 3 por 2 son menos 6, menos 3j. Y ahí está el otro vector. Entonces ahora usted hace la diferencia, toma, ya tiene las partes, un medio de a menos 3 por b, eso le queda 2,5i más 2j, que es la parte superior, menos 6i menos 3j. Y ahora lo que usted hace, resta todos aquellos números que tengan iguales letras. 2,5 menos 6 le queda menos 3,5i, y después usted tiene 2j menos 3j, le queda menos j. Y ahora a ese resultado final, usted le va a calcular la magnitud o módulo. Y eso es la raíz cuadrada de la primera componente, que es negativa, menos 3,5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Entonces, yo quiero que usted, eso le va a quedar 12,25, ¿cierto?, al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado es positivo, más 1, eso le queda 13,25, y el resultado es 3,64. Yo quiero que usted practique esto que está aquí, ¿ya? Y quiero que me llegue a 13,25, por favor. A ver, hágalo, por favor, con el doble paréntesis. ¿Me sigue? Yo lo voy a hacer con la calculadora. Por favor, ¿me sigue? Usted coloca raíz, dos paréntesis de entrada. Si quiere coloca el negativo, es opcional, porque todo número negativo al cuadrado es positivo. Entonces usted coloca 3,5, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, ¿cierto? Abre paréntesis, coloca 1, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, vuelve a cerrar paréntesis, y eso le queda 3,640054,945. Con dos decimales después de la broma, creo que es suficiente. Llega el resultado, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profesor. Entonces, usted ve la utilidad práctica, ¿cierto?, de los paréntesis, y como le digo, ya no son números enteros, sino son 3,5, aquí le dio menos 1, y eso en el momento de una prueba, usted lo puede hacer mucho más rápido y maneja adecuadamente la calculadora, y ve que la calculadora tiene su utilidad práctica en el cálculo de cosas, y nosotros los físicos la debemos tener al lado de nuestro escritorio. Los matemáticos también deberían tenerla como una forma de poder comparar el resultado. Pero ellos no, los profesores no se hacen cargo, piensan que todo hay que hacerlo en forma habilidosa, pero para eso está la tecnología. Entonces, los dos primeros problemas, vimos la suma, la resultante de un vector, vimos la magnitud o módulo, calculamos la dirección y graficamos un vector. Luego tenemos en el segundo vector, tenemos
dos vectores, calculamos la multiplicación de un vector por un escalar, hicimos la resta entre vectores y calculamos la magnitud o módulo. Entonces, operacionalmente estamos aplicando todo lo que aprendimos el otro día, ¿cierto? Respecto de la suma, la resta, la multiplicación de un vector por un escalar, la magnitud o módulo, calcular la dirección y graficar los vectores. Ya, acá ya se pone un poquito más complicado. Siempre yo trato de ir de menos a más, aumentando nuestra entropía mental, el Profe. desorden, pero tiene que ser un desorden organizado. Dígame. En el ejercicio anterior, las I y las J no eran incógnitas, ¿cierto? No, no, pues son los vectores unitarios, los que acompañan. Ah, ya, Recuerda que a través ya, del profe. eje X va el vector unitario Y y a través del J va el vector unitario J. Lo que pasa es que aquí en esta parte a mí se me olvidó colocar esto, mira, el sombrerito chino. ¿Entiendes o no? Se me olvidó colocar el sombrerito chino. Ya, pero igual se entiende Claro, ahora. y eso tú tienes que tener claro que un vector unitario tiene magnitud o módulo 1 y que son los que acompañan a los números, po. Nada más que eso. ¿Ya? Y se destacan de esa manera con un sombrerito chino. Uno debería colocar todo esto ahí, pero no lo hice en este caso. ¿Se entiende la idea, cierto? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ya, ok. Vamos a seguir entonces con aumentando nuestra entropía mental. Normalmente la entropía se entiende como un desorden, pero nosotros tratamos de darle un desorden organizado, es decir, encontrar los caminos correctos para llegar al resultado. Después con el tiempo uno los va haciendo de otra manera. A mí me pasa que los problemas, ¿cierto?, que yo hacía cuando era estudiante, como los abarco ahora, son de manera distinta, porque la entropía mental tuya va aumentando en el tiempo, en la medida en que uno va internalizando, ¿cierto?, ciertas cosas. Ya, acá tenemos un problema, dice, en el sistema mostrado en la figura, ya en la dirección y resultante de los vectores. Entonces tenemos acá un sistema de coordenadas x, y tenemos tres vectores. El primer vector está, ¿cierto?, haciendo un ángulo 37 grados respecto a la horizontal y su magnitud o módulo vale 10. Tenemos un segundo vector que está en el plano, si usted quiere, es en el segundo cuadrante, pero está en la parte negativa, con una magnitud o módulo de 5. Y ese tiene una sola componente. Y luego tenemos otro vector que está en la dirección del eje de la Y, ¿cierto? Hacia abajo negativo, ¿cierto? Y que vale 3 unidades de longitud. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer estos vectores. Y este vector, ¿cierto?, que está aquí, yo lo tendré que proyectar en el eje X y proyectarlo en el eje de las Y. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Voy a tratar de... bueno, a ver, vamos a tratar de llevar esto al Paint para que quede mejor. Vamos a checar eso. Ese ángulo 37 grados que a mí me dan por defecto se replica aquí arriba. Por ser el ángulo alterno externo. Ahí está, se repite ahí. Y usted tiene una proyección horizontal
Si usted alumbra de esto, si usted alumbra ese vector que está ahí en la diagonal, en azul, ¿ya? Que está en azul, le genera esa sombra que está ahí. Y si usted alumbra ese vector, ¿cierto? Desde la derecha hacia la izquierda, le genera esa sombra. Y esa sombra, ¿cierto? Es la componente vertical a su i. Ya, ahí estarían entonces los vectores. Entonces ese vector que está aquí, fíjese bien por favor, en ese triángulo, eso sería la hipotenusa, ese sería el cateto adyacente, cuando digo adyacente, al lado del ángulo 37 grados, y este sería el cateto opuesto. Entonces yo quiero saber esta componente, y esa componente, ¿cierto?, es la componente horizontal. Entonces voy a decir lo siguiente: coseno de 37 grados es igual a cateto adyacente, ¿cierto?, a X partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 10, ¿o no? Que vale A. Ahí. Esa componente. Entonces de esa expresión vamos a despejar a X. A X le queda igual de la siguiente manera. Le queda A por el coseno de 37 grados. Y vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A? A vale 10, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de 37 grados. Entonces, por favor, me ayuda usted con la calculadora y me busca el coseno 37. ¿Cuánto le queda? 0.79. Ya, por 0,7986. Vamos a poner 8. ¿Y eso es igual a cuánto? 7.986. ¿Cierto? Eso es 7,98. Y ahí entonces usted determinó la componente horizontal del vector. ¿Le queda claro cómo lo hice? Entonces para eso usted tiene que identificar en un triángulo, ¿cierto?, la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y ese ángulo 37 grados que me dieron por defecto para mí, se repite ya de arriba por ser ángulo alterno externo, se repite en el otro lado contrario. Entonces ahora yo debo determinar a sub i, y para eso voy a usar la función seno. Entonces vamos a decir lo siguiente: seno de 37 grados es igual a cateto opuesto, a sub i, ¿cierto?, a sub i por, ¿cierto?, dividido por la hipotenusa, que vale 10, dividido por A. Lo vamos a hacer aquí abajo. Y de ahí voy a despejar a sub i. El A está dividiendo la sub i, pasa al otro lado multiplicando. O sea, te queda A sub i igual a A por el sin de de 37 grados. A vale 10, eso lo vamos a multiplicar por
el seno de 37 grados. Y por favor, ¿me ayuda con el seno de 37 grados? La operación completa es 6.01. Ya, te dio el seno, te dio 0,6018, ¿cierto? Sí. Ya, y eso te da igual a 6,018. Perfecto. Ahí está el proceso. Entonces nosotros hemos descompuesto, encontramos las componentes del vector en cuestión. Entonces fíjese bien, por favor. Este cateto, apliquemos Pitágoras. Este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado, ¿cuánto debería darte? La hipotenusa al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya, ahora entonces haga lo siguiente, calcule la magnitud o módulo, coloque 7,98 al cuadrado, coloque, sígame, raíz, dos paréntesis de entrada, 7,98, cierre paréntesis, eleva al cuadrado, más, ahora va a colocar la otra, abre paréntesis, 6,0, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, vuelva a cerrar paréntesis, ejecute. ¿Cuánto le queda? 9,99. 9,99. Claro, 10. ¿y cuánto es el tamaño? 10. 10. Entonces, eso significa que nuestros cálculos son correctos. ¿Me entiende cómo se hace, no? Para que usted cuando haga este cálculo numérico entienda qué es lo que está haciendo. Entonces está aplicando Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado que vale 10 es igual a 7,98 al cuadrado más 6,018 al cuadrado le da eso que está ahí. Y ahí tiene entonces las componentes. ¿Está claro? Ah, sacamos el punto X y el punto Y. Claro, pues papá, por eso lo estoy haciendo paso a Recién me paso. pegué a la calle. Ya, porque bueno que aprendió, uno más, pues eso interesante, por eso los primeros alumnos no cacho nada, no aprendo nada. Uno tiene que estar atento y solito se va dando cuenta cómo hemos ido avanzando. Usted me está ayudando ahora con la calculadora. Hace un par de clases, ¿cierto? Nunca habían ocupado la calculadora para hacer ciertas cosas y ahora yo les digo, por favor, me calculan esto. Entonces, pues, cuando usted me calcula eso, usted me entrega un resultado que es correcto, me está ayudando, pero usted se da cuenta que su calculadora la tiene en el sistema DEC y que lo que está haciendo es lo que corresponde. Y eso usted lo podría haber hecho en el colegio también, pero muchas veces estas cosas no se hacen. Entonces lo que encontró usted fueron las componentes del vector. ¿Estamos claros? Cuando están en línea horizontal y vertical es mucho más simple, pero cuando hay descomposición vectorial hay que hacer todo ese proceso y para eso tengo que hacer un cálculo numérico un poco mejor. Entonces eso que está ahí lo voy a borrar y lo voy a colocar aquí abajo para que después usted lo vea con todos los detalles cuando esté estudiando. ¿Ves? Ahí está. Ya, entonces, todo lo que está ahí fue lo que hicimos. Dijimos coseno 37 grados en la componente horizontal partido por la hipotenusa, despejamos a X, ¿cierto? El H estaba, le llamamos A nosotros, lo pasamos para allá y te quedaron 7,98, que fue lo mismo que hicimos aquí. ¿Está claro, no? Luego dijimos seno 37 grados es cateto opuesto a sub I partido por la hipotenusa. Despejo a sub I, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, multiplica H igual 10 por el seno 37 grados en cuestión. Y ese vector lo vamos a representar como la suma de dos o más componentes. ¿Cuál es la primera componente? 7,98. ¿Cuánto vale la otra componente? 6,018. ¿Y por qué son las dos positivas? Las dos son positivas porque el vector A, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En qué cuadrante se En el encuentra? primero. En el primero. ¿Y cómo son las componentes en el primer cuadrante? Ambas son positivas. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a encontrar las componentes del B. Vamos al B. ¿Cuántas componentes va a tener el B? Solamente una, porque es horizontal, no tiene componente vertical. Y resulta que ahora la componente apunta en el sentido negativo, ¿cierto? Por acá va el menos I, por lo tanto será 5 por menos I. Ahí tiene, 5 por menos I. Y como no tiene componente vertical, le agrega
0J. Usted me dirá, ¿lo puedo dejar como menos 5i? Claro que lo puedo dejar como menos 5i. Pero como el primer vector tiene dos componentes, entonces le sumo la otra componente para dejarlo con igualdad de componentes. Y vamos con el vector C. ¿Cuántas componentes va a tener el vector C? ¿Una o dos? Uno. Una. ¿Y esa componente es positiva o negativa? Negativo. Negativo. ¿Tiene componentes horizontales? No tiene. No, no Así que tiene. sería 0i. 0,3 o no. 0i y la otra componente sería menos 3j porque el j apunta para arriba, ¿cierto? El j apunta para arriba y el menos j apunta para abajo. Entonces usted también le da esa forma, ¿ve? 0i menos 3j. Entonces usted me dirá, oiga, ¿lo puedo dejar como menos 3j? Claro que sí, pero lo deja con igualdad de condiciones. Dos componentes, dos componentes, dos componentes. ¿Y qué es lo que le están pidiendo? La resultante. ¿Y qué es lo que se entiende por la resultante? La suma de los vectores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Sumar todas las hipo. Tengo 7,98 y le resto menos 5 y me quedan 2,98 y, ¿o no? Y le agrego un 0, me queda 2,98. Luego sumo todas las j. 6,018 más 0j le queda 6,018. Y acá, como está sumando pero es negativo, le resta los 3. Entonces le queda 6,018 menos 3, le queda 3,018j. Y ahí estaría el vector resultante. Y a ese vector resultante le vamos a calcular la magnitud o módulo. Entonces decimos alfa tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Y eso debería darle 45,36. Por favor, ¿lo puede chequear eso que está ahí que le dé el resultado? A ver, hágalo por favor. Me dio eso. Ya, les di entonces. 36,29. Ya. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho ahora, fíjense bien, hemos ido aumentando nuestra entropía. En la clase de hoy, ya nuevamente sabemos sumar vectores, sabemos restar vectores, multiplicar un vector por un escalar, calcular su magnitud o módulo, encontrar la dirección, graficar. Y además de eso, también encontramos y logramos descomponer un vector en sus correspondientes componentes. ¿Preguntas, dudas? Bueno, profe, vamos bien por ahora. Sí, pues eso se trata. Esto hay que ir piano a piano, pero además de eso, del el trabajo que tú tienes frente a mí, ¿cierto? A través de una pantalla, ¿cierto? Lo que tienes que hacer después es tomar esto, planificar tu tiempo y cuando puedas volver a resolver esto con la calculadora, metiendo los deditos, haciéndolo paso a paso y si es posible hacer uno más, pues buscar algo más en internet, en la guía, ¿cierto? En algún problema para ir avanzando un poco más, ¿me entiendes? No quedarse con lo que hemos hecho hoy día y cerrar la carpeta. Ahora, si pueden estudiar, ¿cierto? A distancia con otros compañeros que se puedan ayudar, háganlo también. El trabajar en equipo se trabaja en forma colaborativa. Ya, acá tenemos, dice en el siguiente esquema, determinar el módulo del vector A para que la resultante sea vertical. Tenemos un sistema X. ¿Cuántos vectores tenemos? 2. Dos. Dos vectores. Listo, perfecto. Hay un vector A que yo desconozco el porte de la flecha, que es lo que me están pidiendo. Me dijeron que era A. ¿Qué ángulo hace? 60 grados. 60 grados. Las componentes del A, ¿cómo son? Las dos positivas, las dos negativas, una positiva, negativa. Las dos positivas, las de la, porque están en el primer cuadrante. Perfecto, perfecto. Vamos con el segundo vector. ¿Qué tamaño tiene? 50. 50. ¿Qué ángulo hace respecto del eje horizontal? 37 grados. Ya. ¿Cuántas componentes va a tener? 2. Dos. Si esto yo lo proyecto, lo alumbro hacia abajo, me va a generar una sombra aquí, ¿o no? Esa Sí. sombra va a apuntar hacia la izquierda. Esa componente horizontal va a ser positiva o negativa. Negativo. Negativa. Negativa. Cuando yo alumbre esto de aquí para acá, me va a generar esa componente hacia arriba. Esa componente va a ser positiva o negativa. Positiva. Positiva. Entonces,
¿Se da cuenta? Eso es interpretar el problema, poderlo entender, qué es lo que voy a hacer, ya tengo claridad respecto a algunas cosas, entonces no parto de 0, 0. Sé que tengo dos vectores, uno está en el primer cuadrante, el otro en el segundo cuadrante, uno hace 60 grados, el otro 37, el A desconozco su tamaño módulo, que es lo que me están pidiendo, y el otro vale 50. Entonces, como están en diagonal, tengo que hacer la descomposición vectorial. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a llevar este dibujo allá, vamos a copiar en el Paint, eso lo vamos a borrar y lo vamos a pegar aquí para hacerlo. Ahí tenemos la primera proyección. Ahí tenemos la segunda. Ahí tengo esas dos componentes. La primera la vamos a llamar AX. Y a la segunda la vamos a llamar AI. Ya. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ahora usted tiene este triángulo. Fíjese bien el triángulo que tiene. Tiene la hipotenusa, tiene la componente horizontal y tiene la componente vertical, que es la misma que está acá. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir coseno de ¿cuánto? De 60 grados. Igual. Es cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es A. Y de ahí despejamos lo que es A, ¿o no? Entonces colocamos A, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿ya? Y te queda A por el coseno de 60 grados, y eso es igual a X. Ahí tenemos entonces el trabajo para X. ¿Le quedó claro? Ahora yo no puedo multiplicar porque yo desconozco el valor de A, pues eso es lo que debo encontrar. Pero lo vamos a dejar en función de eso que está ahí. Ahora, si usted me ayuda con el coseno 60 grados, por favor. ¿Cuánto le da? 2 medio o 0,5. Ya, 0,5. Entonces eso te queda 0,5 veces A. Porque eso vale ahí. Entonces ahí tiene la proyección, ¿ves? Ahí tiene X. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ese ángulo de 60 grados, ¿dónde se repite? Ese ángulo de 60 grados, vamos a borrar eso que está ahí. Ese ángulo de 60 grados se repite aquí arribita, ¿no? Ángulo alterno externo. Ahí. Y ahí está el ángulo de 60 grados. Entonces vamos a decir lo siguiente ahora. El sen de 60 grados igual es cateto opuesto, porque es esa componente. Ahora el ángulo al cual estoy haciendo referencia, ¿cierto? Porque quiero calcular ahí, es al frente, están al frente opuesto. Eso es igual a sub i
partido por la hipotenusa que vale A. A. Y de ahí despejamos A sub I. A sub I, ¿cuánto le va a quedar? Le queda A por el seno de 60 grados. Ya. Y el seno de 60 grados, si me ayuda, por favor, ¿cuánto le queda? 0,86. 0,866 creo que. Ah. Y ahí está la componente horizontal. ¿Ve? Entonces usted tiene las dos componentes del vector. Y ahorro yo lo- También me quiero bañar. Y ahí está el vector A. Entonces usted lo que logró encontrar fueron las componentes del vector A. Ya. Y aquí está el problema, ¿ves? Aquí yo puse A por el coseno 60 grados más A por el seno 60 grados. Ambas componentes son positivas. Entonces te queda A por 0,5i más A por 0,866j, que es lo que usted acaba de determinar. ¿Ya? ¿Qué es eso que aparece ahí? Copiamos y lo pegamos acá para que usted lo tenga. Ahí están las dos componentes. De igual manera vamos a encontrar las componentes del B. ¿Ya? Eso yo lo tengo copiado allá. Ahora voy a borrar eso que está ahí para no contaminar tanto la muestra. Vamos a borrar eso y lo vamos a hacer con el B. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ahora este vector B esta componente, ¿cierto? Ahora es esa componente es Bx, que la voy a mostrar acá. Poner un poquito más de montaje. Y esta otra es la que aparece acá. No. Y esa otra componente es B sub I. Y esta otra componente es Bx. Entonces las coloco con diferentes colores para que usted las pueda diferenciar. Ahí está. Y ese vector es el vector. ¿Cuánto era? 50. Vamos a poner 8. Ahí. Eso significa que es el porte de la flecha. Ya. Vamos a encontrar entonces, vamos a decir lo siguiente. Coseno de 37 grados es igual a cateto opuesto Bx partido por la hipotenusa que vale 50.
Es decir, Bx le queda igual Bx le queda 50 por el coseno de 37 grados. ¿Me puede ayudar con ese resultado, por favor? 39,93. ¿Cuánto? 39,93. ¿96? 3. Ah, 93. Ya. Ahí estaría entonces la componente Bx. Lo voy a hacer ahora con el seno de 37 grados. Igual. Esa es la componente vertical. B sub i partido por la hipotenusa que vale 50. Y eso le queda BI igual a 50 por el seno de ya, y si usted me ayuda con ese resultado, por favor. ¿Cuánto le queda? 30,09. 30,09. Y ahí tienen las dos componentes en cuestión. Para el vector B. Entonces esto yo lo voy a colocar aquí en la hojita para que cuando usted estudie, ¿cierto? Pueda ver aquí. Ahí está. Entonces, te da 39,93, pero esa es negativa, ¿no? Porque apunta hacia la izquierda. Y el otro te queda 30,09 porque es positiva hacia arriba. Y ahí está. Menos 39,93i más 30,09j. Que es lo mismo que aparece ahí. Porque todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. ¿Está claro? Entonces usted lo que hizo fue encontrar las componentes del vector A y las componentes del vector B. Y ahora usted tiene que obtener la resultante. ¿Cómo es la resultante? La resultante es la suma de los vectores. Usted toma el vector A, lo coloca ahí, porque la magnitud de un módulo usted la desconoce, y le suma el vector B. Entonces, ahí lo que tiene que hacer usted es sumar y restar, ¿cierto? De acuerdo a lo que tenga todas las componentes. La primera componente le queda A por 0,5i y le va a sumar, o en el fondo esta es negativa, le suma esta componente negativa, menos 39,93i. Toma la A por 0,866j y le suma los 30,09j. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Fíjese bien, en este primer paréntesis está como factor unitario el i y aquí está como factor unitario el j. Entonces lo saco fuera del paréntesis para el i y el j. Entonces te queda a por 0,5 menos 39,93 menos 39,93i y te queda el otro a por 0,866 más 30,09j. Y ahí estaría entonces la resultante. Pero recuerde que ustedes le están pidiendo el valor de la magnitud de un módulo, no perdamos nunca de vista lo que nos están pidiendo. Dice acá en el siguiente esquema determinar el módulo del vector A para que la resultante sea vertical. Y para que la resultante sea vertical, esa resultante R yo la disfrazo. Para que sea vertical solamente tiene que tener componente positiva, J, pero no tiene que tener componente horizontal. Por eso le pongo 0i más J. Para que sea vertical. Si fuese horizontal, entonces yo tendría que colocar 0J y tendría que poner I. Pero esa es la situación. Entonces coloco la primera parte del problema arriba y repito lo que está aquí abajo. Entonces usted lo que tiene aquí, lo que está encerrado en rectángulo, es lo que se llama una igualdad vectorial. Y cuando lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, significa que este vector es igual a este otro vector que está acá. Entonces usted tiene aquí una ecuación vectorial que se puede transformar en una ecuación escalar. ¿Qué es lo que hace?
igual a todas las letras hipo. ¿Qué número está acompañando ahí? La primera ecuación, 0. Y este otro, ¿qué número están acompañando al i? A por 0,5 menos 39,93. Y la segunda, que es el 1, ahí está el 1, en la ecuación 2, tiene que ser igual, ¿o cierto?, a esta otra componente, A por 0,86 más 30,09. Entonces, de la primera ecuación, ahí usted despeja el valor de A. Esto lo pasa hacia el otro lado con signo negativo, ¿cierto? Le queda menos A por 0,5 igual a menos 39,93. Multiplica todo por menos 1. El 0,5, ¿qué es lo que le está haciendo al A? Lo está multiplicando, pasa dividiendo, y hace esa división, por favor, y eso te queda 79,86. Divida 39,93, divídalo en 0,5. Y eso le queda 79,86. De igual forma, de la otra ecuación, usted despeja, ¿cierto? Esa sería la componente en cuestión. Y la otra componente sería A por 0,86 más 30,09 igual a 1. Este 30,09 que es positivo pasa al otro lado restando. Le queda 1 menos 30,09, le queda menos 29,09. Por A 0,86, ese número está multiplicando, pasa dividiendo, y eso le queda menos 33,59. Entonces tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y lo que hace, ¿cierto?, le calcula la magnitud o módulo a esas componentes. Y eso le da el tamaño del vector, 86,63 UL. Compruebe esto que está aquí, por favor. La magnitud o módulo de eso debe darle 86,63. Profe, disculpe, pero del uno, ¿de dónde salió? Acá, ¿qué letra acompaña al J? Ah, sí, 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 el uno. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué número acompaña al I? El 0. El Pues 0 cero. por algo vale 0, desaparece. Pero, ¿por qué tengo que darle la forma de dos componentes? Porque lo que tengo a la derecha tiene dos componentes. Entonces, para producir una igualdad vectorial. Y esa igualdad vectorial se traduce en dos ecuaciones escalares. Esa es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Y de ahí obtengo la componente horizontal y la componente vertical del vector. Y a esas dos componentes les traigo la magnitud o módulo, y eso debería darme 86,63 UL. Ese debería ser el tamaño del vector A. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Dónde está lo complicado que yo creo que es? En esto. En encontrar, ¿cierto?, las componentes de los vectores. Por eso que lo hice paso a paso y se los agregué y lo hice todo completito como está ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda de esto? Esto hay que darle un poco de vuelta porque ahora nos encontramos con una igualdad vectorial y eso se traduce en dos ecuaciones escalares. Cuando dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales y eso se llama una igualdad vectorial. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda de este para continuar. No, profe. No, Ya, profe. bien. Lean ahí el enunciado, voy a buscar un cafecito y vuelvo. Lean el enunciado y lo vamos a hacer enseguida. Está resuelto todo el problema.
Ya, jóvenes. ¿Qué pueden observar ahí? Tengo dos vectores, ¿verdad? ¿Cuántas componentes tienen? 3 cada uno. ¿Pertenecen al plano o al espacio? Espacio. Al espacio. Entonces, respecto de esos dos vectores que aparecen ahí, me piden encuentre la resultante alfa, beta y gamma para la resultante. ¿Ya? ¿Qué es lo que son alfa, beta y gamma? Lo vimos ayer. ¿Se recuerdan? Alfa, beta y gamma son los ángulos directores, son los ángulos proyectados sobre el eje X con alfa, el beta sobre el eje de las Y y el gamma con el eje de las Z. ¿Se recuerdan eso? ¿Aló? No, profe. Ya, pues por eso les estoy diciendo que cuando tengan un poquito de tiempo, echen un repaso para que no se vayan olvidando y vayan generando un formulario personal. Alfa, beta y gamma son los ángulos directores para la resultante. Y además de eso me piden la letra B que haga la diferencia entre el vector A menos 4 por B y expresarlo como vector unitario. Entonces aquí incorporamos otro concepto más. Ya, ¿y cómo lo hago yo para la resultante? Sumo los dos vectores, ¿no? ¿Qué tendría que hacer aquí? Sumar 7,98i menos 5i, 6,018j más 8,66j menos 3,44k menos 4,45k. Hágalo por favor, a ver cuánto le queda. ¿Cuánto le quedó al primero? 2,98. Ya, ahí está. El otro, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le quedó? 14,678. 6,78. Ya, perfecto. ¿Y el otro? Menos 7,89. Ya. Ahora usted va a calcular la resultante. Hágalo, a ver, aplique coloque raíz, dos paréntesis de entrada, 2,98, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abra paréntesis, 14,68, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y debería quedarle 16,92. No importa que se equivoque. Yo prefiero que se equivoque acá que se equivoque en una prueba. 16,928. Ya, perfecto. Esos son UL, unidades de longitud. Y ahora vamos a calcular los ángulos alfa, beta y gamma. El alfa es la proyección sobre el eje de la X. Entonces, el X ¿cuánto vale? Vale 2,98. Y lo divido por la magnitud de un módulo, 16,92 que usted acaba de sacar. Y los tres casos son el beta también, 16,92 y el gamma 16,92. ¿Qué es lo que cambia? El alfa, recuerde que en la proyección los pusimos de acuerdo sobre el eje de la X y el X vale 2,98. El beta vale 14,678, ahí está. Y el gamma menos 7,98. Entonces hágalo como ejercicio, coloque inverso cos, abra paréntesis y me entrega los resultados y comprobemos si es correcto o no esos resultados.
Pero fue una consulta, al aplicar la raíz y los cuadrados es solamente para poder eliminar los signos negativos, ¿o no? No. Tú recuerda que todo número negativo al cuadrado es positivo, así que da lo mismo que tú coloques negativo o no. Tiene que ir No, del... pero sí entiendo eso. A lo que me refiero es que cuando aplica esa operación es justamente para eso, para eliminar los signos negativos. No, no es así. No es por esa razón. Simplemente se calcula de esa manera, ¿cierto? Aplicando lo que era Pitágoras y por lo tanto se proyecta en nuestra componente más que la componente A sub z, pero va los números al cuadrado. Vale, sí, ya me acordé de Ya. dónde venía, gracias. Ok. ¿Cuánto le quedan los ángulos? Me dio lo mismo que está ahí. Ya, A mí perfecto. igual. Ya. O sea, si usted me dice y ve, me da lo mismo que está ahí, pero la idea es que usted lo haga, que practique para que estas cosas después las pueda hacer con la relativa facilidad y aprenda cómo hacerlo, ¿me entiende? Y la importancia, y entienda que si es un vector de 3 dimensiones, eso se hace mediante los ángulos directores, como calcular la magnitud o módulo, ¿cierto? Y si es un vector de 2 dimensiones, lo hago con la función tangente a la -1, que es la proyección sobre el eje de la X en cuestión. ¿Ya? Bien, vamos con la otra parte. Dice aquí, determine la resultante A menos 4B. Tomo el vector A, que es el que está ahí, ¿cierto? Y le resto 4 veces el vector B. Entonces dejo el primero igual, porque no se ve afectado, pero aquí sí multiplico. Menos 4 por menos 5 te queda 20i, menos por más te queda menos, 4 por 8,66 te queda menos 34,64 y menos por menos te queda más. 4 por 4,45 te queda 17,8K. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos las I con la I, las J con las J y las K con las K. 7,98i más 20 te queda 27,98i. 6,018J menos 34,64J te queda menos 28,62J y menos 3,44 más 17,8 te queda 14,36K, que sería la resultante en cuestión. Y esa resultante dice expresarla como vector unitario. ¿Cómo se expresa un vector unitario? Esto no lo habíamos hecho, primera vez. Entonces, un vector unitario es el vector partido por la magnitud o módulo de la resultante, no del otro, de los vectores A y B. Entonces coloco aquí el vector R que acabamos de determinar arriba, lo copio acá. Y la magnitud o módulo del vector. Entonces coloco 27,98 al cuadrado más menos 28,62 al cuadrado más 14,36 al cuadrado. Trate de comprobar eso, a ver cuánto le queda. Si le queda 42,52, por favor. La parte inferior del denominador. Profesor, ¿dónde salió el 4? ¿Cuál oye? A menos 4B. Eso fue lo que nos pidieron. Nos pidieron que hiciéramos la resta entre los vectores y multiplicar el vector 4 por el b. Sí, que no lo veía. Vale, gracias. Ya. Trate de comprobar si eso, el 42,52, es lo que está en el denominador, por favor.
¿Les dio el resultado? Sí, sí, a mí me dio 42.5228. Ya, con 2 decimales yo creo que después de la coma. Entonces, fíjense bien, por favor, que tenemos un número dividido por otro número. ¿Y qué características tienen los vectores unitarios? Que se notan con una flechita de esas características y su magnitud o módulo vale 1. Y yo no veo el 1 por ninguna parte, ¿me entiendes? Para poder comprobar que eso es unitario. Entonces lo que hago es lo siguiente, voy a parcelar esta cosa y la voy a dividir, el 27,98 lo divido por 42,52. El menos 28,62J lo divido por el 42,52 y el 14,36K lo divido por el 42,52. ¿Y qué lo hago con mi calculadora? Divido 27,98 partido por 42,52, que debería darme 0,658. Otra persona compruebe que da ese número, 28,62 partido por 42,52 da ese número que aparece ahí. Y 14,36 dividido por 42,52 que da ese número. ¿Lo pueden comprobar, por favor? Por favor, dar esos números, ¿o no? Sí, profe. Dar los tres. Entonces alguien podría decir, oiga, profe, esto es un vector unitario, voy a sumar y voy a restar estas cosas. ¿Ya? Y eso no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque estas son manzanas, estas son peras y estos son limones. Ve que son I, J, K. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aparte para comprobar que realmente si esto es un vector unitario? En un papelito aparte, lo comprueba y le calcula la magnitud o módulo a ese vector que resultó de eso que está ahí. Entonces, hágalo por favor, coloque raíz, abre dos paréntesis de entrada, 0,658, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y lo hace con todos los números a ver cuánto le da. ¿Cuánto le queda?
¿Cuánto le quedó? Me quedó lo mismo, pero en vez de 4 9 tengo 3. Y Ya. Pero serían no 7. importa, eso tiene que ver con el número de cifras significativas que tú tengas. Pero eso te da aproximadamente 1. Es decir, en realidad este vector es un vector unitario. Y eso te permite reciclar hacia arriba y al comprobar, significa que todo lo que has hecho desde aquí, te puedes devolver hacia arriba, todo lo que hiciste desde aquí hasta acá está correcto, no te equivocaste en nada porque te puede dar un 0,999, que aproximadamente te puede dar 1,000432, por ejemplo. Eso es aproximadamente 1. ¿Y qué característica tienen los vectores unitarios? Que su magnitud o módulo vale 1 y ahí lo comprobamos, porque uno no es capaz de darse cuenta que esto que está aquí, la suma de esos tres números, al calcular su magnitud o módulo vale 1. Es decir, esto es un vector unitario. ¿Le queda claro? ¿Aló? ¿Les queda claro, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya estamos en la hora ya, pero voy a continuar con el problema 6. ¿Ya? Entonces, sí, ya después hago un resumen de lo que hicimos hoy día. Entonces acá, fíjense bien, por favor, dice sea los vectores, el vector A, ¿cuántas componentes tiene, por favor? 3. 3. ¿El B cuántas tiene? El B, 3 también. 3 también. componentes, ¿ya? Entonces pertenecen al espacio. Al espacio. Exactamente. Entonces me piden encontrar el ángulo formado por los dos vectores. Yo les dije, ¿cierto?, que la importancia del producto punto escalar. ¿Para qué me sirve el producto punto escalar? Que es una multiplicación especial entre vectores, que tampoco la hemos visto. Yo les dije, en algún momento lo vamos a ocupar. La multiplicación entre vectores se hace de la siguiente manera. Dice, se lee así, A punto B es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de ese ángulo. Vamos a llamar alfa el ángulo que quiero encontrar. Entonces lo que hago, me formo esa ecuación. Entonces aquí primero coloco el vector A, que es el que está arriba. 7,98, 6,018J menos 3,44K. Y lo multiplico por el vector B. Menos 5i más 8,66J menos 4,45K. Ahí está. Y al otro lado de la igualdad, coloco la magnitud o módulo del vector A. Y la magnitud o módulo del vector A es eso que está ahí, 7,98 al cuadrado, 6,018 al cuadrado, más menos 3,44 al cuadrado. Y lo multiplico por, le puse una flecha para continuar acá porque no me alcanzaba, coloco la magnitud o módulo del segundo vector que es el B. Y eso lo multiplico por el coseno de alfa. Entonces, vamos a desarrollar lo que está aquí a la izquierda. Si tú te das cuenta, desde el punto de vista matemático, tú tienes un término, dos términos, tres términos, o sea, tienes un trinomio. Y acá tienes un término, dos términos, tres términos. Tienes otro trinomio. Es decir, tienes la multiplicación de un trinomio por un trinomio. Si yo aplico derechamente lo que me aprendí de mis profesores de matemáticas, multiplico el primero, el 7,98 por estos tres. Tengo tres términos. Después multiplico el 6,018 multiplicado por los otros tres términos. Y después multiplico el menos 3,44 por los otros tres términos. Es decir, voy a tener 3, 6, 9 términos. ¿De acuerdo? Pero estos están acompañados de I, J y K. Entonces, en este caso no se hace eso, sino que simplemente se multiplican aquellos números que tienen iguales letras. Entonces yo multiplico 7,98 por menos 5. ¿Cuánto le queda? Si me va ayudando, por favor. Menos 39,9. Ya, no. Y le queda I punto I, pero I punto I vale 1. I punto I vale 1. Después usted multiplica 6,018 por 8,66. ¿Cuánto le queda? 52,11. Ya, y J punto J vale 1. Después usted multiplica menos 3,44 por menos 4,45. ¿Cuánto le queda? Menos 15,308. Ya, yo le puse 31 y le queda K punto K que vale 1. Todos los otros productos cruzados, I punto J, I punto K vale 0, J punto I vale 0,
j.k vale 0, k.i vale 0 y k.j vale 0. Solamente sobreviven aquellos números que multiplicados por las mismas letras. I.i vale 1, j.j vale 1 y k.k vale 1. Entonces, los vamos a obviar todo ese proceso y solamente vamos a multiplicar aquellos números que tienen iguales letras. Todos los otros productos cruzados se hacen 0. Y te quedó eso que te aparece ahí, menos 39,9 más 52,11 más 15, y acá tengo que calcular la magnitud o módulo de ese vector, al lado derecho, igual. ¿Cuánto le queda la magnitud o módulo de ese vector? Por favor, si me puede ayudar con esa raíz. $10,57. 10,56 de esta. Entonces ahora, por favor, me ayuda calculando la magnitud o módulo de esta otra raíz. $10.94. Perfecto. Y eso lo multiplicamos por el coseno de alfa. Entonces ahora usted me ayuda con la suma. Por favor, sume menos 39,9 más 52,11 más 15,31. $27.52. Ya. Y ahora usted igual, ahora me multiplica eso que está ahí, 10,57 por 10,94. 115,63. Ya. Yo le puse 4, seguramente hice alguna aproximación. Por el Sí que es coseno de alfa. 350. Ya. Entonces después yo digo, pongo las dos flechitas continuo por el lado, digo coseno de alfa es igual. Este número, 115,64, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 27,52 dividido por 115,64. Por favor, ¿me puede ayudar con esa división? 0,23, 79. Ya. Entonces me queda coseno de alfa igual a 0,23. Como yo no quiero la función coseno, digo alfa coseno a la menos 1 de 0,23. ¿Cuánto le queda eso, por favor? 76,70. 76.70. Ya, perfecto. Entonces lo que hemos hecho ahora es aplicar, ¿o cierto?, el concepto del producto punto o escalar. ¿Para qué me sirve el producto punto escalar? Fundamentalmente para encontrar el ángulo que forman dos vectores, en este caso el vector A y el vector B. Y ese ángulo fue de 76,70 grados. Entonces nos falta por desarrollar, ¿o cierto?, lo que es el producto cruz. Y con eso estaríamos terminando entonces lo que son los vectores. ¿Le quedó claro entonces para qué me sirve el producto punto? Recuerde que hemos analizado la suma de vectores, la resta de vectores, la multiplicación de un vector por un escalar. La división de vectores no está definida, pero sí la multiplicación, y yo le dije en la clase pasada, después vamos a revisar la multiplicación entre vectores, que es una multiplicación especial entre vectores. ¿Y para qué me sirve fundamentalmente? Para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Y de esa forma se operacionaliza en cuestión. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a llegar hoy día hasta acá, porque yo le quito, recuerde, una media hora. Esto termina a las 14:25, son las 16:08, y los voy a liberar entonces para esto, y nos estaría quedando, ¿cierto?, lo que es el producto cruz. Y con eso estaríamos, ¿cierto?, abordando, teniendo una visión más o menos global de cómo se trabajan los vectores, para qué me sirven los vectores. Y si usted se da cuenta, hemos ido revisando todo lo que yo expliqué, ¿cierto?, teóricamente, y lo hemos hecho mediante algunos ejemplos, con el uso de la calculadora, hemos graficado, sabemos calcular magnitud, dirección, sentido,
Para los vectores los podemos graficar, aplicamos el producto a punto, resultantes, etcétera, etcétera. Bien, jóvenes, nos vemos. La próxima semana no tenemos clase. Recuerde que usted tiene vacaciones. ¿Verdad? Sí, pues, del 13 al 19. Vamos a estar todos enfiestados. Ese es el problema, vos. Ese es el problema que se viene, porque después en 10 días más, después en 10 o 12 días más, va a venir un aumento de la contaminación. ¿Usted cree que la gente va a respetar los aforos? Para nada. ¿Usted Para cree nada. que de repente en una junta de vecinos van a hacer una fiesta y llega Sí. Carabinero y van a abandonar, ¿es cierto lo que es? Y tiene el aforo, que hay más personas, cuando van a llegar visitas? No van a No, ahora ya la respetar. embarrada. Claro, igual cosa, gente allá está juntando ramas, haciendo ramas en la casa, ven para mi casa. La gente no va a respetar y posiblemente haya contagio, aumente. Ojalá que no. Ojalá que no. Ya, jóvenes, pásenlo bien, cuídense por favor, que estén bien. Igualmente, Bien, profe. profe. No, profe, cuídese. Bien, gracias, cuídese. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Igualmente, recuérdenme que me queda, ¿cierto? El producto Cruz para la próxima clase. Chao. Vale, vale. Chao, que estén bien. Bien, chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.